Bienvenidos a Cada Caída Cuenta. Me encuentro con Brenda Zambrano, escritora, emprendedora, directora del primer periódico hondureño impreso en España y coordinadora de la red de escritores. Hola Brenda, para quienes no la conocen, bueno, que en esta comunidad usted es muy querida. Cuéntenos un poco quién es Brenda Zambrano. Brenda Zambrano es una hondureña que llega hace 25 años a España con el deseo de poder salir adelante como llegamos todas las migrantes a este país. En este entonces, pues por esas fechas era bien difícil encontrar hondureños en España, pero gracias a Dios se me abren las puertas para poder comenzar una nueva vida, comenzar desde cero en este país, al cual estoy muy agradecida por habernos acogido y podernos abierto las puertas para poder trabajar, para poder tener nuestros papeles, para poder traer a nuestras familias, para desarrollarnos como personas y también para poder aportar a nuestra comunidad. ¿Cómo fue su niñez y qué etapa la marcaron más? Mi niñez, yo cuento en uno de los libros que vengo de un hogar desintegrado, donde mi padre se va a la costa norte, mi madre se queda en Comayagua, pero luego decide salir a trabajar a Tegucigalpa, nos quedamos con nuestra abuela. Vengo de un hogar muy pobre, nunca nos hizo falta la comida, pero sí tuvimos el cariño de nuestra abuela y sí hubieron fechas que nos marcaron, como por ejemplo hoy que se celebra el Día del Padre, el no tener esa figura, porque sí es cierto que sabíamos que estaba nuestro papá por allá, pero nunca una llamada, nunca, si nosotros no íbamos a Tela a poder verle, él no venía hasta Comayagua para poder vernos a nosotros. Etapas que también marcaron fue cuando decidí estudiar y en una de las estaba estudiando de día y resulta que bueno, ya mi abuela no pudo seguirme pagando mis estudios y tuve que trabajar de noche, trabajar de día para poder estudiar de noche. Eso también creo que me hizo una joven decidida, aguerrida, valiente, porque el hecho de trabajar desde los 13 años marca nuestras vidas. ¿Y qué la motivó a dar el paso para migrar aquí a España? Yo vengo a España a través de un divorcio. Estuve casada durante 16 años, pues por situaciones que suceden en los matrimonios, nos divorciamos y yo decido, bueno, el padre de mis hijos en algún momento no da lo que tenía que dar en casa y yo digo, pues es el momento de poder salir a buscar mejores horizontes para mis hijos, ya que mis hijos pues estudiaban en institutos y la pequeña en ese entonces tenía 7 años, estudiaba en una escuela bilingüe y para mí era muy difícil poder sostenerla. Sí es cierto que antes de emigrar a España yo viví un año en Estados Unidos, entraba y salía por el hecho de tener un visado norteamericano. También antes de venir aquí tenía un restaurante, pero sabía que tenía que poner un poco de distancia y quería un mejor futuro para mis hijos y eso fue lo que me hizo dar ese paso, cruzar el charco y plantarme aquí en España y de esa forma pues saber que mis hijos por lo menos iban a tener sus estudios y su alimento y todo lo que ellos necesitan. Cuando usted llega aquí, ¿con qué realidad se encuentra? ¿Es la que usted esperaba? No, porque yo llego a través de una amiga que me dice que, bueno, en aquellos entonces eran muy poquísimas las hondureñas que habían aquí, y ella me dice, no, más o menos vas a ganar, porque cuando yo llegué la moneda era la peseta. La peseta. Entonces ella me dice, vas a ganar unos $1,000 más o menos. ¿Estamos hablando de cuántos años atrás? 25 años.
25 años atrás. Y cuando yo voy a la entrevista, he de decir que he sido muy privilegiada en este país, fui a la entrevista y la primera entrevista que yo fui, me agarraron para poder trabajar en un pueblo cercano aquí a Barcelona, pero sí es cierto que más o menos andaba ganando unos $600. ¿Por qué decidí Europa? Decidí Europa porque en Estados Unidos solicité el visado para mis hijos y se los negaron. Entonces pensé, voy a Europa, pruebo y si veo que me va bien, pues yo regreso por mis hijos y me radico aquí en España. En España. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos y qué aprendizaje le dejó? Bueno, el primer trabajo que yo tuve fue de cuidar 2 niños en una casa en un pueblo aquí muy cerca de Barcelona. Cuidaba a mis niños, cuidaba a esos niños, pero yo en esos niños veía a la mía. Y cada vez que yo veía, cuando ya ellos se iban, porque ellos se los llevaban para la guardería, cuando yo quedaba sola y yo veía que pasaban los niños a la escuela por la ventana, yo comenzaba a llorar. Y era como una nostalgia. Era algo que se me desgarraba el corazón. Yo, porque claro, mi hija quedó de 7 añitos y yo decía, mientras yo estoy cuidando los hijos ajenos, a mí me están cuidando la niña. Sí. Pero bueno, son cosas que suceden y yo creo que si tenemos esa fortaleza de soportarlo, de aguantarlo, podemos triunfar y poder lograr lo que nos planteamos en la vida. Ahora cambiando un poquito, pasémonos a la escritura. ¿Cómo fue ese momento en que surge la escritura y cómo dijo usted, aquí es, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta? Bueno, la escritura realmente yo creo que todas tenemos algo que contar, todas. Que no hemos dado el paso, no hayamos querido contar nuestras historias o no tengamos el valor de hacerlo, eso, el miedo a veces nos roba nuestros sueños. Yo desde pequeña siempre hacía poesías, cuando estaba en la escuela alguna que otra vez declamé, y siempre había tenido ese gusanito. Al venir aquí a España y realmente habían compatriotas que me decían, no, que yo me regreso, no, que yo estoy pasando por una depresión, no, es que yo no puedo más. Y escuchar tanto y tanto que las mujeres querían regresarse, yo dije, no, yo creo que aquí tenemos que escribir algo que deje un legado para aquellas compatriotas que están pasando o han pasado una situación, quizás no como la mía, porque cada proceso es diferente, pero que les ayude. Y por eso decido plasmar mi historia, que es el primer libro, que es Supervivientes en España. Decido plasmar esta historia con la finalidad de que puedan sentirse identificadas en este libro. Yo siempre digo que no he realizado trabajos que otras compatriotas han realizado, pero sí he pasado por trabajos precarios. La limpieza es un trabajo precario, donde a veces no nos pagan lo que realmente nos merecemos. Y así nace este libro. Este libro, pues, la contraportada dice que nuestro paso por estas tierras puede servir de ejemplo a otras mujeres que luchan y avanzan hacia el mismo destino. Puedo decir sin temor a equivocarme que las personas que más brillan son aquellas que nunca se dan por vencidas, a pesar de los apremios. Solo conociendo el dolor, los sacrificios y el sufrimiento, las mujeres podemos dar un testimonio creíble de la verdad, de la vida y del costo que tiene cada logro, por pequeño que sea. Esa fue la idea de plasmar este libro. Son 20 años de trayectoria por Cataluña, desde el día que yo salgo de Honduras hasta el día que yo le escribo. Por aquí pasan muchas situaciones, cuando regreso a Honduras, cuando regreso con mis hijos, cuando comienzo mi vida, cuando comienzo mi trayectoria como hondureña, preocupándome por mis compatriotas. En aquellos entonces no había Facebook como para poder andar contando las historias, pero sí siempre he dicho que lo que la mano derecha dé, que no lo sepa la izquierda, y hemos podido con un granito de arena ayudar.
así seas con un simple consejo, con ayudarles a decir dónde se pueden empadronar sin domicilio, todo eso cuenta y Claro, eso todo pues suma. nuestra trayectoria, así nace este libro, contar mi historia de los 20 años, lo que yo he pasado, cómo me he superado, todo lo que he tenido que hacer. Y en este libro yo motivo para que las compatriotas que vengan y van a trabajar a una casa tienen derecho a tener 2 horas diarias. En esas 2 horas pueden estudiar. Yo llegué, traje a mis hijos, comencé a estudiar y desde que llegué no he parado. Sí. Y eso es importantísimo porque eso nos abre otras Más puertas. caminos. ¿Y el siguiente libro? El siguiente libro es Mereces lo que sueñas. Este es un libro que yo cuento desde que tenía 4 años que recuerdo. Una niña que siempre decidió soñar, que a pesar de las circunstancias, de las adversidades, yo siempre dije a veces decimos es que el destino, no. Nosotros con nuestras decisiones marcamos lo que queremos y a dónde queremos llegar. Este libro también es un libro de autoayuda. Los sueños, todo el mundo soñamos, pero los sueños hay que trabajarlos. Si no se trabajan, no llegamos a ningún lado. Sí. Para poderlo realizar hay que trabajar. Y este libro, pues, es una historia de que los sueños, cuando se trabajan con ahínco, se cumplen. Y el mayor valor de la vida no es lo que conseguimos, sino en lo que nos convertimos. Así mismo. Luego da un paso más con el periódico Satrush 504. ¿Cómo nace esa idea? Pues Satrush 504 realmente nace a raíz de un ecuatoriano que tenía su mujer hondureña. Él me llama, yo una noche estaba muy tranquilita, acostadita, y me dice, ¿sabes qué? He estado pensando en ti para que tú seas la directora del periódico. Vente, hablamos. Y yo me fui. Yo soy de las que cuando tomo un reto, lo tomo. Yo no soy de las que voy a comenzar y lo voy a dejar. Y bueno, lo hablamos, le digo, bueno, vamos a estar hondureños, y ahí llamé a varios hondureños para que nos colaboraran porque es un proyecto cultural. Él estuvo en la primera edición, en la segunda edición ya no continuó, y yo dije, esto no lo puedo dejar porque el periódico nace con la intención de mantener a la comunidad hondureña informada de todo lo que acontece, tanto en Honduras como aquí. Aquí, como somos tantos hondureños, ahora la comunidad se ha extendido tanto por tantos lugares, ciudades principales, donde ahora es más bien... alguien dice, hay un evento hondureño, ya no nos sorprende. Hace muchos años, sí. Yo me recuerdo que trajimos a Guillermo Anderson, y traer a Guillermo Anderson a Barcelona era como una osadía. Sí. Pero hoy se puede traer cualquier conjunto, cualquier equipo de TikTok, o sea, todo lo que nosotros, ya no nos asombra nada, porque la comunidad ha crecido. Y siempre tanto. Se suma la comunidad. Por supuesto. Sí. Nosotros en el periódico sacamos noticias, todas son positivas, por supuesto, las noticias son positivas, y nosotros tenemos lo que es el deporte, las embajadas, consulados, tenemos el arte, la cultura, escritores, pintores, el folclore, asociaciones. También resaltamos la visibilidad de emprendedores, eventos de belleza, y es tan bonito cuando uno va a un lugar y decimos, es que ahora los hondureños tenemos un periódico. Y a pesar de que la tecnología ha avanzado, siempre nos gusta leer. Bueno, por lo menos yo, que ya no soy una jovencita, ya soy de 60 y tantos años, pero a mí me gusta más, es como un libro. A mí, yo tengo el ebook, lo digital, pero yo no los leo en el ebook. A mí me emociona más un libro en físico. Entonces así nace el periódico Satrush 504, el cual ya lleva 4 años. Estamos contentos, agradecidos con Dios, porque siempre se va sumando gente.
Tenemos una corresponsal en Sevilla, tenemos otra corresponsal tenemos un corresponsal en Madrid. Tenemos en Alemania, tenemos otra chica que nos colabora, redacta y también alguna página del periódico. En Honduras también tenemos el editor gráfico que está en Honduras y estamos haciendo la página web que nos está colaborando otro chico y estamos muy contentos, muy agradecidos con el periódico porque el periódico es conocido por muchas personas, desde el embajador de España en Honduras, la cooperación española, la presidenta anterior que tuvimos, tuvo en sus manos el periódico, la alcaldesa de Barcelona, diputados, bueno, el periódico ha pasado por muchísimas manos y gracias de verdad que nos sentimos realmente agradecidos con Dios porque para mí esto es algo que nace, algo me encanta, lo disfruto, buscar la noticia, redactarla, ponerla en el periódico, luego enviársela a la persona. Eso y ya verlo en físico. De verdad que para mí eso es leerla cuando me mandan las biografías y ver cuánta gente nosotros tenemos preparada aquí. Es increíble. Sí. Aquí nosotros tenemos médicos en hospitales, aquí nosotros tenemos enfermeras en hospitales, trabajando en diferentes instituciones. Realmente hace muchos años nadie conocía Honduras. Sí. Además, una emprendedora, tiene su propia lavandería. ¿Cómo ha sido construir un negocio propio lejos de su país? Bueno, yo siempre digo que el emprendimiento lo llevo en la sangre. Vengo de mi madre emprendedora, mis hermanas emprendedoras, mis sobrinos emprendedores. Antes de venir a España yo trabajaba en un hospital, trabajé 13 años en recursos humanos, pero siempre tuve un negocio a la par. O sea, siempre. Eso es algo que lo llevo dentro. Y yo creo que yo hubiese sido la primera mujer hondureña en poner un restaurante en Ripollet hace 24 años, pero el hecho de estar en un lugar durante tanto tiempo, la hostelería quita muchísimo tiempo. Cuando yo ya traje a mis hijos, mi hijo me dice, mami, no, me dejaban un restaurante muy bonito. Yo le dije, no, por dos cosas. Una, porque soy cristiana y porque yo el domingo voy a la iglesia. Sí. Dos, porque yo no estoy para estar atendiendo. En un restaurante aquí tiene que tener sí o sí alcohol, licor. Y yo no estoy para estar atendiendo a gente que tal vez me vaya a faltar al respeto. Y bueno, pues pasó el tiempo, he trabajado muchísimo, Liz, de verdad he trabajado muchísimo. Hubieron años que yo trabajé 16 horas. Trabajaba en una casa y luego una empresa de limpieza y por las noches trabajaba en un restaurante, llegaba a las 7 de la noche y salía a las 3 de la madrugada. He trabajado mucho y bueno, ya hace antes de la pandemia que decidí trabajar solo 4 horas. A Dios gracias, pues me ha bendecido también, he podido hacer mis bienes y yo digo, ¿para qué me voy a estar matando ya tanto? ¿Cómo nace la lavandería? Pues porque trabajé en una lavandería. Y yo veía que mi jefe llegaba y yo decía que solo viene, agarra el dinero y se va. Esto está bueno. Y bueno, yo oraba y así fue como nace la lavandería, ya con los recursos. Busco una lavandería y he de decir que es muy bendecido, es un lugar que me encanta, que los clientes dicen, venimos desde Roqueta, venimos desde Torrebaró, venimos porque nos gusta esta lavandería, es muy limpia, no sé, tiene algo. También el carisma que usted le pone. Sí, tiene algo. Sí. Y yo digo, bueno, sí tiene la presencia de Dios, está en ese lugar y soy muy bendecida. Entonces así nace la lavandería, una zona muy buena porque la zona de Villa Julia pues es donde está la mayoría de los hondureños. Tengo muchísimos clientes hondureños y también españoles y también de otras nacionalidades, pero muchísimos hondureños. En el trayecto también llega a asumir la coordinación de la red de escritores. ¿Cómo ha sido para usted
trabajar con esa comunidad? Bueno, a raíz de que ya habíamos varios escritores, estaba usted, estaba Cintia, Roberto, Antonio, Dilcia, habían Magdalena. varios, Magdalena, también estaba Elena, Douglas. Un día hablando con el secretario de la Embajada de Arte y Cultura, hablando acerca de cómo podíamos darle una mejor salida a lo que es los escritores. Como visibilidad. Y él me dice, pues mira, si quieres hagamos un grupo y ahí los vamos agregando y así nace la red de escritores. Ya tuvimos la primera, el primer encuentro que fue en el 2024, el segundo encuentro que fue el año pasado. Ahora mismo tenemos agrupados 50 escritores hondureños radicados en diferentes ciudades de España, donde tienen narrativa, novelas, cuentos, poesía, y todos tienen un gran potencial. Lo que hablábamos el otro día, que cuando uno escribe dice, este es el último libro, o solo voy a escribir un libro. Y ya luego dice, bueno, no, sí tengo algo más que contar. Y de ahí, y así va, tenemos un compañero que ya va por su 19º libro, Roberto. Y Roberto me dice, ya lo saco, compañero. Sí. Y cuando acuerda ya tiene 2. Tenemos también un compañero que está en Londres, que es un garífuna. Él tiene ya creo que 3 libros. Y así nace la red. La red es para ayudarnos, para que cuando alguien haga su presentación nosotros podamos apoyarle. Y también estamos trabajando porque queremos dar un taller de escritura o un taller sobre narrativa o poesía, porque tenemos muchos compatriotas y muchas compatriotas que quieren escribir, que tienen allí o ya han plasmado algo, y entonces queremos ayudarles a través de la red de escritores. Porque uno puede ayudarle a una persona, a 2, a 3, pero no es lo mismo que tengamos un taller donde haya unas 15, 20 personas que todas se puedan nutrir y que de ahí pueda salir algo poderoso. ¿Cuál ha sido la caída más importante en su vida y qué le ha enseñado? Para mí ha sido la separación de mi matrimonio, porque yo siempre me casé jovencita de 19 años, a los 20 años ya era madre, y yo creí que mi hogar sería hasta la eternidad. Hasta el resto de mi vida, hasta que Dios nos separara. Y eso me marcó porque cuando necesitas esa figura de padre en la escuela, en el instituto, o corregir, y no está la figura de padre, pues, ¿qué hacemos nosotras las mujeres? A veces hasta el carácter nos cambia. Sí. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer una figura de padre que no nos corresponde. Y eso me marcó, ver que a pesar de todo mis hijos aman y adoran a su papá, porque yo siempre les he enseñado que para ser bendecidos hay que honrar a los padres. Mis hijos aman a su papá, pero a mí, pues, en lo personal, sí, yo pensé que mi matrimonio iba a ser para toda la vida. De hecho, nunca me he vuelto a casar, y nunca me he vuelto a casar, no porque no hayan salido pretendientes. Claro, ¿no? Sino, aclaremos eso. Sino porque estoy tan cómoda como estoy, que creo que la libertad a veces no tiene precio. Pero sí fue una de las cosas que más me marcó, y el poder comenzar de cero en otro país también dificulta mucho. A Dios gracias, yo siempre he sido bendecida en todo, desde que llegué, desde el día que yo llegué. Qué bueno. Brenda, si alguien está empezando de cero, lejos de su país, con muchos sueños, ¿qué le diría? Que luchen por sus sueños. Cada persona que salimos de nuestra tierra, no salimos porque queremos dejar nuestras raíces, nuestra gente, lo nuestro. Salimos porque queremos buscar algo
que nos ayude a vivir una vida mejor, a poder lograr nuestros sueños y es bien difícil porque en otro país yo a veces les digo, ¿quiere emprender? Emprenda, pero hágalo con todo el ánimo, con toda su fuerza, de todo, porque emprender en el nuestro es duro y emprender en uno ajeno es más difícil, pero luchen por sus sueños, no se detengan, si necesitan un consejo, pídanlo, si necesitan un apoyo. Aquí hay tantos lugares donde pueden ir. El otro día me decía un joven, a mí me gustaría emprender cuando ya me salgan los papeles. Tenemos Barcelona Activa, tenemos tantos lugares para que les puedan asesorar y este es nuestro tiempo. Si un hondureño triunfa, si un hondureño emprende, yo me siento feliz. Porque hemos venido a eso, a luchar y a salir adelante. Qué bonito, Brenda. Brenda, gracias por demostrarnos que los sueños no se abandonan, que se trabajan. Gracias por siempre estar y decir presente para la comunidad, por dar voz y sobre todo por inspirarnos para seguir nuestros sueños. No, gracias a usted, Liz. De verdad que para mí es un honor siempre poder colaborar y yo creo que eso es lo importante, dejar un legado. Yo siempre digo que cuando me muera que digan, esta señora sí apoyó, esta señora sí inspiró y esta señora nos enseñó que podemos lograr nuestros sueños fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias, Brenda. Gracias a usted. Si estás atravesando un momento difícil, necesitas motivación o simplemente necesitas saber que estás en tu lugar, suscríbete y únete a la conversación, porque la historia más inspiradora es la que se escribe después de la caída.